Hola, a continuación estaremos presentando nuestro trabajo colaborativo contextualizado que lleva por título La importancia del cálculo integral en la profesión de ingeniería de software. Nuestro grupo de trabajo está conformado por Juan David Tapia Rodríguez, Julián Fonseca, Andrés Caro y mi persona, Lilibet de la Rosa, quienes les estaremos dando a conocer nuestra investigación acerca del tema a tratar, que como ya se dijo, es con referencia a cómo el cálculo integral interviene en la profesión de ingeniería de software o cuál es su importancia. Para el desarrollo de este trabajo colaborativo, comenzaremos por dar a conocer cuál es el objetivo general que éste lleva, y es precisamente identificar y comprender la importancia que el cálculo integral tiene en la profesión de ingeniería de software, resaltando las múltiples formas en que éste puede ser desarrollado competentemente. Los objetivos específicos que permitirán que este trabajo colaborativo se lleve a cabo o que pueda cumplirse el objetivo general de nuestro trabajo es primordialmente conocer y valorar la utilidad del cálculo integral, primeramente en la vida cotidiana y luego en la profesión de ingeniería de software, así como todas las relaciones que éste tiene en la actividad humana y en otros campos del conocimiento como la ciencia, la tecnología, la economía, el arte, etcétera. Aplicar conocimientos matemáticos y la capacidad de razonamiento en un ambiente próximo a la ingeniería de software para resolver situaciones y problemas reales que puedan presentarse. Elaborar algunas estrategias que nos permitan resolver problemas donde el cálculo integral interviene en la ingeniería de software, ya sea utilizando distintos recursos, pudiendo analizar la coherencia que tienen estos resultados y poder mejorarlos en caso de que fuera necesario. Buscar y organizar con sentido crítico información relativa de la ingeniería de software, que nos permita utilizarla desde diferentes aspectos para formar nuestros propios criterios en la toma de algunas decisiones. A continuación, les explicaremos la descripción del problema de este trabajo colaborativo contextualizado, que se centra principalmente, como ya se dijo, en la importancia de la aplicación del cálculo integral, pero viéndolo como una rama de las matemáticas en el campo de la ingeniería de software, en donde las derivadas actualmente tienen muchos usos. Cuando estas fueron inventadas y descubiertas en el siglo XVII por Newton y Leibniz, el mundo matemático cambió, se llenó de muchas posibilidades y teoremas que en el mundo de entonces no eran posibles y que ahora podemos ver esos cambios. En la actualidad, las matemáticas y específicamente el cálculo han hallado una aplicación tan amplia que una persona cualquiera en 50 años atrás, no podría ni siquiera imaginarse. Hay nuevas carreras, nuevas tecnologías, nuevas ideas. El mundo que tenemos hoy es la fantasía del pasado, ya que podemos hacer cosas que una persona común y corriente del siglo XI podía parecerle magia. ¿Y quiénes son los responsables de estos inventos? Precisamente las mentes jóvenes de la época, quienes muchos de ellos se encargaron de estudiar la tecnología desde un punto de vista analítico y crítico, como lo es común en la profesión de ingeniería, en el caso de nosotros en la ingeniería de software. Esto es precisamente lo que nos lleva al tema de este trabajo colaborativo contextualizado, poder aplicar el cálculo en la ingeniería de software. Para lograr todo esto tendremos como finalidad principal dar a conocer cómo el cálculo integral interviene directamente en la profesión de ingeniería de software, y de allí partiremos a definir cuál es su aplicabilidad. A continuación, explicaremos el marco conceptual, quien estará a cargo de mi compañero Julián Fonseca. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre qué es el cálculo integral. Bueno, el cálculo integral es una rama de la matemática que se encarga del estudio de las integrales y las antiderivadas. Se emplea más para cálculos, áreas y volúmenes. Fue usado principalmente por Aristóteles, Descartes, Newton y Barrow. Con la aportación de Newton, creó el teorema de cálculo integral, que dice que la integración y la derivación son procesos inversos. ¿Qué estudia en cálculo integral?
Bueno, generalmente se utiliza para determinar el área bajo la curva de una función o el volumen que ocupa una figura en el plano. Bueno, ya viendo acá sobre la historia del cálculo integral, se dio origen, bueno, se remonta en la época de Arquímedes, que fue un matemático griego de la antigüedad, que obtuvo resultados tan importantes como el valor de área encerrada por un segmento durante 20 siglos. Una vez conocida la conexión entre derivada abólico, la derivada apareció 20 siglos después para resolver otro problema que en principio no tenía nada en común con el cálculo integral. El descubrimiento más importante del cálculo infinitesimal, creado por Barrow, Newton y Leibniz, es la íntima relación entre la derivada y la integral definida. A pesar de haber seguido caminos diferentes, el cálculo integral definida se hace tan sencilla como las derivadas. Bueno, ahora mi compañero Andrés le va a explicar unos temas que son de gran importancia para el cálculo integral. Muchas gracias, Jan. Bueno, importante destacar que dentro del cálculo integral existen unos elementos eh, que son necesarios para el proceso y el ejercicio como tal, ¿no? Dentro de esos elementos vamos a encontrar que es una integral indefinida. ¿Cómo se evalúa? Bueno, primero que todo, una integral definida, perdón, indefinida, que también es conocida como antiderivada, es por definición una función f en un intervalo tal que f de x es igual a f de x para todo valor x en el intervalo. Es decir, en otras palabras, nosotros para definir o para establecer qué es una integral indefinida, tenemos que tener en cuenta la igualdad que se nos presenta, ¿verdad? En esa igualdad nosotros vamos a poder establecer, esta que tenemos aquí abajo, vamos a poder establecer la integral de f de x, que es igual, obviamente, al resultado de esa integración más una constante. Pero hay que definir cada uno de los actores que hacen parte de esta igualdad. En la parte izquierda vamos a tener la integral, ¿verdad? Que es la integral indefinida de f, donde f de x se denomina integrando, y de x indica que x es la variable de integración. Hay que tener en cuenta esos aspectos para poder determinar o para poder realizar la integral indefinida, ¿no? Tener en cuenta que después de la igualdad, el resultado de esa integración pues va a depender de unas propiedades, pero que siempre vamos a establecer después de ese resultado una constante. Toda integral indefinida va a ser igual a el resultado que te dé de acuerdo a las diferentes propiedades más la constante. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando hacemos una integral indefinida o una integral definida. La forma de evaluar una integral indefinida generalmente es por medio de la regla de la potencia para integrales, la cual nos dice que, y ojo, tenemos que tener en cuenta esto, la integral de u a la n, ¿verdad? Por du sobre dx, d de x es igual a la integral de u a la n por du, ¿verdad? Y eso va a ser igual, en otras palabras, palabras menos, palabras más, a 1 sobre 1 más n, siendo n la potencia, ¿verdad? De u a la n más 1. Ojo, teniendo en cuenta que es n es la potencia, más la constante. Y también teniendo en cuenta que n va a ser diferente de menos 1. ¿Sí? Bueno, esos son los primeros elementos del cálculo. Tenemos otros elementos como por ejemplo, que es una suma de Riemann. Lo vamos a definir aquí en estas palabras. Es un método que nos ayuda a calcular el área aproximada de polígonos irregulares mediante la suma de área de polígonos regulares, ¿verdad? Es básicamente lo que define una suma de Riemann. Y otro de los elementos importantes es la integral definida. Habíamos hablado de integral indefinida, ahora hablamos de integral definida. La diferencia entre eh, una integral indefinida y una definida son los intervalos que van a definir, entre otras cosas, los límites que van a tener
una integral, ¿no? Cuando hablamos de límite superior y de límite inferior, y eso quiere decir que dentro de ese límite vamos a encontrar el área bajo la curva. Cuando nosotros entendamos y realicemos una gráfica, vamos a encontrar en el límite inferior, entre el límite inferior y el límite superior, el área bajo la curva de las diferentes integrales. Entonces, básicamente eso es lo que nos da a entender o lo que nos muestran los elementos del cálculo integral. A continuación va nuestro compañero Juan David a hacerle un recorrido por los temas que hacen falta del trabajo colaborativo contextualizado. Hola, ¿qué tal? Quisiera iniciar esta intervención haciendo énfasis primeramente en la importancia que tiene el escoger y el entender la estrategia que vamos a utilizar para llevar a cabo una metodología de investigación para nuestro trabajo colaborativo contextualizado. La estrategia metodológica que vamos a utilizar debe ser acorde y por supuesto coherente con la visión y con lo que queremos llegar a alcanzar en esta investigación. Nuestro trabajo colaborativo contextualizado está enmarcado en su gran mayoría en una investigación de tipo consultivo, ya que primeramente buscamos conocer la importancia que tiene el cálculo integral en la ingeniería de software. Por supuesto, también tiene un componente práctico para mostrar a todos la aplicabilidad de un profesional en ingeniería de software. Avanzando un poco en la presentación de resultados, es importante enfatizar que lo que buscamos explicar la funcionalidad que tiene el cálculo integral aplicado a la ingeniería de software. Partiendo desde la base que la ingeniería de software es una carrera relativamente nueva, hace tan solo 30 años que se viene conociendo como una carrera ya independiente, desprendida de la ingeniería de sistemas, y pues podemos decir que es una carrera nueva. Independiente a eso, damos cuenta que sus bases en cuanto a cálculo está basada y está fundamentada en conceptos que podríamos llamar, entre comillas, relativamente viejos, como lo son el cálculo de Newton y el cálculo de Leibniz, que son conceptos muy antiguos, pero que todavía fundamentan las tecnologías que conocemos en este momento en cuanto a operaciones matemáticas se refiere. Avanzando un poco en el tema y fijando la mirada un poco más hacia la aplicación de la ingeniería de software aplicado a las finanzas o al tema financiero y las operaciones matemáticas que todo esto conlleva, nos damos cuenta la vital importancia que cobra el cálculo integral a todo esto, ya que al momento de realizar un programa o estructurar un programa de computadoras para trabajar en el campo de las finanzas, es necesario y debe contener en alguna parte de su estructura operaciones matemáticas y por supuesto de cálculo integral. De ahí podemos darnos cuenta la gran importancia que tiene el comprender todos estos conceptos y el saber aplicarlos a la ingeniería de software. Más adelante en las conclusiones podríamos decir, teniendo en cuenta lo anterior, que la derivada es el ritmo de cambio de cualquier función en un determinado punto. Básicamente, ahí definimos la derivada y por supuesto nos damos cuenta de su gran aplicación en la vida cotidiana. A manera de conclusión y para ir finalizando esta intervención, podemos pensar que la ingeniería de software es un trabajo potencialmente interminable y con un campo de acción
bastante amplio, teniendo en cuenta todas las aplicaciones del cálculo integral en todos los campos laborales. Y por supuesto en la computación resulta ideal la aplicación del cálculo integral. De allí nos damos cuenta la importancia y la valiosa intervención que hace el cálculo integral en la ingeniería de software y por supuesto en sus aplicaciones dentro del campo laboral. Con esto damos por terminada esta presentación, no sin antes agradecer por su atención.